Hola a todos y bienvenidos a Trailerama. Con cada día que pasa, continúa la espera por nuevas noticias sobre Death Stranding, pero como siempre, debemos resistirlo. Recientemente, Mads Mikkelsen ha estado muy ocupado promocionando dos de sus películas para Netflix. Una es Arctic, que narra la historia de un hombre que luego de un accidente se ve varado en el Ártico y debe arreglárselas para sobrevivir en un ambiente extremo. Y la segunda es Polar, basada en la novela gráfica del español Víctor Santos, que fue adaptada por Netflix y en la que Mikkelsen interpreta al Kaiser Negro, que es convocado por su jefe para un último trabajo y por el cual es perseguido por un grupo de asesinos que quiere acabar con él. Una película fabulosa, muy al estilo de John Wick o Kill Bill. Pero durante las entrevistas promocionales, cuando le preguntaron cosas sobre el juego, él dijo que el juego era algo muy extraño que él aún no entendía, y que en más de una ocasión tuvo que pedirle a Kojima que le repitiera para entender mejor lo que le estaba explicando. Y en otra entrevista reciente que tuvo en Reddit, luego de responder varias preguntas sobre las películas, no podía faltar que le preguntaran sobre Death Stranding, a lo que contestó que podría hablar y decir muchas cosas sobre eso, pero de hacerlo recibiría la visita de 6 hombres fuertes japoneses. Lo que demuestra que Kojima desea tanto que todo siga en estricto secreto, que hará lo que haga falta para mantenerlo así. Pero Mads Mikkelsen dijo otra vez lo que ya había mencionado en otras entrevistas anteriores, en las que había dicho que cuando Kojima le habló sobre el juego, él se perdió, y que trabajar en el juego era un proceso bello de escuchar, equivocarse y repetir. Algo muy natural, ya que Kojima quería precisamente que los actores le ayudaran a construir a los personajes, y por eso él estaba dedicado a incluir las ideas que los actores tuvieran y mejorarlas un poco, como ya había mencionado Ridus en esta entrevista. Whatever you bring to him, he just adds a couple of more ingredients and goes, "Well, try that then." And you're like, "It's even greater." Luego, en una entrevista para Metro Game Central, Norman Reedus también ha hablado sobre que el juego es algo avanzado, algo muy positivo, pero al mismo tiempo algo aterrador y deprimente. Varias de estas afirmaciones tienen sustento en otras entrevistas en las que Kojima ha mencionado que el juego se tratará de las conexiones, que se tratará de reconectar el mundo, y que por esa razón, por ese tema tan personal y positivo, es que logró atraer a Lindsay Wagner, a Léa Seydoux y posiblemente a todo el elenco. Sorprendentemente, la semana pasada Kojima y Aki Saito dejaron ver un fragmento del libreto de las sesiones de grabación que están teniendo en Japón, que nos dieron algunas pistas sobre la amenaza que supondrá la lluvia Timefall y la forma en la que afectará a la historia. Allí se podía leer: la densidad quiral en el área está ascendiendo rápidamente. Una fuerte lluvia Timefall es inminente. Regresen aquí ahora. Sam, quema la carga mientras estás. Y ya que Ridus mencionó que el juego también sería aterrador, es obvio que entre los varios elementos de horror que el juego tendrá, estará esta lluvia como un enemigo omnipresente. Pues hemos visto personas siendo afectadas por la lluvia Timefall con efectos tangibles para el espectador, sucesos muy gráficos como este envejecimiento. Y estas criaturas del otro plano llevándose a Sam y a este otro sujeto. Claramente esto es un elemento que provocará tensión al momento de jugarlo. Es posible que los sucesos que ocurren durante estas líneas de diálogo tengan lugar momentos antes del choque que veíamos aquí, el cual Kojima confirmó que sucedía en los primeros minutos del juego. De ahí que se haya decidido a mostrar las líneas del libreto, como ya hizo con el diálogo de esta escena. So, you have dooms like me. Pero lo interesante de estas líneas es que en el tráiler del E3 de 2018 vimos esta escena en la que dejaban claro que hay una relación directa entre la aparición de estas criaturas y la lluvia Timefall. Sam, what's your status? Chiralium density is still increasing. My status is fucked. There's tons of them. Can you sit out the Pues cada vez que estas criaturas están en pantalla,
esa lluvia también está presente. Eso es algo que Kojima ya había comentado en diciembre de 2017, cuando dijo que la lluvia sería un elemento que afectaría tanto a la historia como a la jugabilidad, algo que hace muy intrigante ese concepto y su futura ejecución. Ahora, con respecto a lo deprimente, quizás se refiera a que tal vez sea común presenciar la muerte de personajes con cierta frecuencia. Pues después de todo, en la descripción del blog de PlayStation decía que la muerte acecharía en cada esquina. De momento sabemos que los seres que dejan las huellas, la lluvia que envejece lo que toca, y la posibilidad de ser atrapado por estos seres o devorados por esta clase de criaturas, ponen en evidencia que a pesar de la mecánica de morir y volver de Sam, es posible que perdamos compañeros que aparecerán en el juego y con los que estableceremos conexiones. Personajes que no podrán volver como Sam y que tras su pérdida, eso nos deje sintiendo su ausencia. Pues después de todo se llama Death Stranding, o algo así como la muerte varada. Y ese fenómeno, eso que se varó en el mundo, es letal y no cabe duda de que será algo muy estresante en todo momento. De todos modos, un juego de Kojima siempre tiende a provocarnos esa clase de sensaciones. Ya pasó antes en la saga de Metal Gear en más de una ocasión, y cada vez que sucedía uno de estos eventos se quedaba en nuestra memoria. Dados estos ejemplos, podemos estar seguros de que Kojima usará de nuevo esa clase de manipulación de nuestras emociones como jugadores y llevará eso a un nuevo nivel, valiéndose de otros elementos como el bebé y esa conexión profunda que implica tener un cordón umbilical, algo que mantiene unidos incluso a los monstruos y prácticamente a todos los enemigos en ese mundo extraño y lúgubre. Kojima ha insistido a través de varios medios en que Death Stranding es algo completamente nuevo, algo único y muy emocional, y al parecer el juego es algo a lo que se sienten atraídos los que lo han jugado y se sienten vinculados emocionalmente a él. Quizás es por la intención de Kojima de conectar al mundo, a los jugadores y de traer algo nuevo a la industria, de ahí el secretismo intenso. Pero aún así, parece que una foto de una de las muestras que ha hecho recientemente logró filtrarse por accidente. En esta foto podemos ver lo que a primera vista es Sam Bridges, con un traje azul con capucha, similar a los que le hemos visto usar en los últimos trailers, y aparentemente está en una playa o sobre el mar, que también es un tema que ha estado presente desde el primer tráiler. Sea porque esta fotografía apresurada sea real o no, el punto es que nos sirve para hacernos una mejor idea de lo que está preparando Hideo Kojima para cuando se decida mostrar algo nuevo. Pues al menos esta captura es una mejor fuente de información que verlo a él en fotos con sus amigos hablando de lo genial que es el juego. Por último, en su reciente entrevista, Ryus dijo que no hemos visto suficiente para entender de qué se trata el juego. Eso es algo que ya había dicho aquí Saito cuando mencionó que Death Stranding no era lo que parecía. También cuando Troy Baker dijo esto. Y tomando eso como evidencia, podemos estar seguros de que Kojima solo ha mostrado la superficie del juego, y que por supuesto hay mucho más en el mundo y la historia del juego de lo que han mostrado en los trailers. Y por si esto no fuera suficiente, Jordan Vogt-Roberts, el director encargado de la película de Metal Gear, en su más reciente visita al estudio de Hideo Kojima en Japón, el cual ya ha visitado varias veces, también tuvo la oportunidad de probarlo, tras lo cual su reacción fue que el juego es una rareza fantástica y que aún no estábamos listos para él, y lo comparó con la película Mad Max Fury Road,
Una película llena de situaciones extrañas y excéntricas, pero a la vez geniales e increíblemente atrayentes, que nos obligaban a ver lo que sucedía esperando el siguiente acto, para poco a poco darle sentido a la historia mientras todo se desarrollaba. Pues por si no la han visto, esa película es una buena forma de ejercitar la suspensión de la incredulidad. Ante tal comparación y las afirmaciones de que el juego es algo de otro mundo, que han hecho Troy Baker, Conan O'Brien y los de Guerrilla Games cuando lo vieron, no quedan dudas de que sí, Death Stranding definitivamente será una historia que viene de otro mundo. Un gran mundo. O bueno, tal vez no tanto. Amigos, como siempre seguiremos esperando que el próximo anuncio no tarde tanto, pero al menos esta vez, con las líneas de diálogo y la presunta foto filtrada, tenemos pistas más que suficientes para continuar sumergiéndonos en el misterio de este juego, pues con ellas tenemos más razones para seguir jugando a este juego antes de que podamos jugarlo de verdad. Si te ha gustado el video, déjanos un me gusta, que es algo con lo que nos ayudas mucho a seguir publicando estos videos. Pero si quieres ayudarnos aún más, suscríbete y déjanos un comentario que leeremos con atención y tendremos muy en cuenta. Y recuerda que ahora también puedes apoyarnos con una pequeña contribución en nuestro Patreon o PayPal, como ya están haciendo estos superhéroes. Muchas gracias por tu visita y hasta la vista.